Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Luego entenderemos. Dice la Biblia en Hebreos 3, 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Mateo 5:38. Dice la Biblia en el 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no se resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar a ti prestado, no le vuelvas la espalda. Tenaz esta escritura, ¿no? Veíamos la semana anterior hablábamos sobre los juramentos, sobre tu sí, sí, tu no, que sea no. Y hablábamos de cuán debemos ser certeros en nuestras vidas y decir las cosas como son. Y luego de esto viene esta escritura de ojo por ojo, dicen algunas versiones el título. Esta es una escritura que la verdad se la considera una sección muy complicada del sermón. Llegamos donde a veces esta escritura la pasamos rápido, ¿sí? O la ponemos en el sitio donde escrituras que no entiendo y cuando sea mes espiritual aprenderé y la practicaré, ¿sí? Porque es una escritura la cual nos lleva a que pongas la otra mejilla si te golpean, a que pues le des el doble al que te quita, cosas así, ¿no? Que realmente no tiene mucho sentido en nuestra convivencia normal. Pero bueno, dice la Biblia. Pero antes de eso, el contexto de lo que dice la Escritura les quería comentar. ¿Qué significa ojo por ojo y diente por diente? En el Antiguo Testamento fue una medida restrictiva. En primer lugar, esto no era algo que una persona pudiera poner en práctica por su cuenta. Tenía que ser parte de un juicio. Si tu enemigo te hace algún daño, la ley de la venganza y el impulso de la naturaleza humana es devolver algo a esa persona y luego agregar un poco para darle una buena medida y enseñarle una lección. Esta ley significaba que la venganza o el castigo tendrían que limitar a ese algo tan fuerte como el autor original. Era una ley que se había puesto en el Antiguo Testamento para que no vayan más allá. Si le robaban una vaca, devuelve una vaca. Si robaban un borreguito, devuelve un borreguito. Si pasaba algo así fuerte, si tal vez le quitaste $100, por decirle a nuestras monedas acá, devuelve $100. Siempre hay, como comentamos aquí, la intención del ser humano de que te devuelva y que quieres algo más, como por venganza. Entonces esto se puso ahí en el Antiguo Testamento para poner un límite, para que no se vayan más allá. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo, ¿no? A veces uno piensa que es simplemente, si me pegas, yo te pego, pero vamos entendiendo más allá. Y lo otro, no se olviden que esto era parte de un juicio. Esto no podía ser tu propio juicio. Tenaz, ¿no? Cuánto podemos tergiversar las escrituras. Pero aquí estamos viendo en Jesús, en cambio, una enseñanza totalmente diferente, revolucionaria. O sea, él dice en el versículo 38, también han oído que se dijo a sus antepasados, en el 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Jesús dice, si te golpean no te resistas, si te hacen algo, pues déjales que te maltraten. Es algo que ni antes ni ahora lo podemos aceptar, ¿no es cierto? Dice, no, pero no es justo, para eso hay leyes. Pero Jesús quería simplemente ir un poco más allá. Quería enseñarnos que el plan de Dios no es superar el mal con el mal, que el plan de Dios es superar el mal haciendo el bien. Tenaz,
O sea, esto es totalmente contradictorio, como digo, ¿no? Porque hay las justicias, la ley de que tenemos en nuestro país, que dice pues que debe ser una sanción justa si hiciste alguna cosa, pero acá dice todo lo contrario. Pues, si hiciste algo malo, tienes que hacer a esa persona el bien. Difícil, ¿no? O sea, si llegan a tu casa a robarte, al ladrón tienes que invitarle a comer y decirle que se quede esa noche. Eso es lo que yo entiendo. La verdad es así, o sea, a eso va Jesús, va mucho más allá. ¿Sí? Ahora tú dirás en este contexto de ladrón, ¿no? Tú dirás, pero si viene un ladrón y viene y quiere robar a mi familia y la mata y la maltrata, yo voy a actuar, yo voy a pararme, yo voy a defender a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Pero Jesús dice, no te resista. Qué complicada esta escritura, por eso muchas veces es mejor no verla, no entenderla, o pensar, no es que eso no es lo que dice realmente, no es para nuestra época. ¿Para qué? Es la palabra de Dios. Y si no entiendes, bueno, primero hay que entender que el mensaje de Jesús, debemos deshacernos para poder entender esta escritura de todo tipo de venganza. O sea, si hoy no nos deshacemos de eso, en este momento que estamos estudiando las escrituras, no vamos a entender la escritura. Si en tu corazón ha habido el desquite, la venganza, ¿cómo así? Yo también puedo. Para entender esta escritura necesitas orar un momentito y decir, la venganza no es buena, necesito deshacerme de la venganza. En segundo lugar, también hay que entender que lo que espera Jesús que hagamos es que demos una respuesta totalmente diferente al mal que nos hagan. O sea, nadie creería, ¿no?, que si te roban, tú vas a darle al ladrón de comer y tú le vas a dar hasta de dormir. Pero eso es lo que espera Jesús, que le des una respuesta diferente al ladrón, incluso creativa. Tal vez si eres cristiano, que te pongas ese rato a predicar. Sí, en vez de decirle ¿por qué me roba? Ven, que quiero leer Jeremías 29. Dios tiene planes increíbles para tu vida. Eso espera Jesús que hagamos. Una respuesta totalmente diferente. Y también algo que debemos entender y tomar en cuenta para poder entender este capítulo, que Dios hace las cosas a menudo, cuando hace Dios las cosas, es muy diferente a lo que el hombre hace. Es muy diferente. Por eso recordemos lo que pasó con Pedro, ¿no? Cuando Jesús estaba diciéndoles que iban a morir y todo, Pedro quiso llevárselo a un lado para decirle, maestro, o sea, está mal lo que estás haciendo. Está mal, o sea, esto no viene de Dios, esto que dices que te vas a morir. Y lo llevó a Jesús, Pedro, para reprender a Jesús. ¿Se han leído esa escritura, no es cierto? En la cual Pedro quiere reprender, pero entendamos de que Dios no piensa igual que nosotros. Entonces, desde esos puntos de vista necesitamos poder entender esta escritura. Y debemos también tener cuidado de no cometer el error de Pedro. Si vemos la Biblia y querer decir, no, pero eso no dice acá. Yo pienso mejor que dice lo de acá o lo de acá. Eso es la misma actitud. Entonces debemos tener cuidado también. Y última cosa para poder entender esta parte de aquí de la escritura, es que nosotros el día de hoy tenemos que dejar nuestros derechos a un lado. No debemos hacer valer nada. No debemos aferrarnos ferozmente a nuestros derechos, a lo que creemos. Nada de lo que podamos tener nos va a ayudar a entender este capítulo. Si cogemos y aferramos nuestros derechos y lo que yo creo, lo que yo pienso que es mejor, no vamos a entender esta versión. Es retante, ¿no? Es negarte a ti mismo, acuérdate. Para los que somos discípulos, lo hemos leído alguna vez en la Biblia, es negarse a nosotros mismos. Después de esto, solo por recordarles, entonces son 4 cosas que debemos tener en cuenta para entender esta parte de la Biblia. Primero, pensar en que Dios espera que cuando recibas un mal, tú des bien. Segundo, entender que si alguien te da un mal, tú necesitas ser muy diferente tu respuesta, tal vez creativa, tal vez algo que nadie lo ha hecho ni lo hará. Dios también, no te olvides, que piensa diferente a lo que nosotros pensamos. Y tercer punto, que dejes todo lo que eres a un lado, que no te aferres a quien eres, que no te aferres a tus derechos. Después de eso, dice la Biblia, vamos a seguir ahora sí estudiando la Biblia. Jesús dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale también la otra.
algo que estaba tratando de entender y estudiar esto, porque dice, en la mayoría de las personas son diestras, y golpear la mejilla derecha naturalmente implicaría golpearlas con el dorso de la mano, ¿cierto? La mayoría somos derechos, yo soy derecho, ¿cierto? Entonces, si le golpeas sería golpear así, ¡pax! No así, sería diferente, ¿no es cierto? Esto en la sociedad judía significaba un gran insulto. O sea, podías golpearle así, pero así era uno de los mayores insultos que podías hacerle a un judío. Entonces parece que aquí Jesús lo que estaba enseñando, que si nos insulta, no tenemos que tener el corazón de vengarnos, sino ir más allá y ofrecer la otra mejilla. Lo que les decía, ¿no? Si te insultan, tienes que tener en el corazón de decirle, muchas gracias, aquí está la otra si deseas para que te quites toda tu ira. Sí, ¿no? Buena expresión. Pero esto es lo que enseñaba Jesús. ¿Y saben qué? Al hacer esto con esta actitud, mostramos al atacante que no estamos controlados por su maldad. Porque ¿qué es lo que pasa humanamente? Cuando tú estás y alguien te golpea sin ningún problema, sin que tú hayas hecho nada, tú reaccionas, pero reaccionas por la maldad de esa persona. No reaccionas porque tú eres malo de corazón, sino porque el ser humano te hace reaccionar y te hace defender. Si te atacan a la familia, vas a querer defender. Y ahí te estás haciendo ganar por la maldad de la otra persona. Sí, ahí podemos entender que esto tiene lógica, ¿no? O sea, si tú reaccionas es porque te estás haciendo manipular y te estás haciendo influenciar por la maldad de la otra persona. Tenemos que responder de la otra manera, porque así tenemos que mostrar que tenemos libertad de amar y de dar una respuesta diferente, de que no estamos atados a la maldad de los demás. La maldad en el mundo es grande y nos puede atar, pero nosotros como cristianos y como personas que tal vez queremos seguir creciendo en Dios, necesitamos eso, entender que no estamos atados a la maldad del mundo. Si hacemos lo contrario, estamos atados a la maldad del mundo. También Jesús dice, vamos al versículo, la segunda parte, al 39 dice la Biblia, al 40, perdón. Si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Dice Jesús, si alguien te demanda, si alguien te quita pleito, juicio, problema, y quiere quitarte la capa, o sea, la túnica, dale también tu manto, o sea, la camisa. En esa época también, estudiando un poquito de esto, la túnica era una camisa larga que la gente usaba contra la piel. Y la mayoría de la gente tenía más de una. A veces en invierno tenían una, dos. La capa era la prenda exterior más pesada. Después de la camisa te ponías y eso te abrigaba, como un abrigo de ahora. Algo similar, como les digo, a los abrigos que podemos tener en una noche fría, ¿no? Entonces, había una ley que era en contra de los judíos, que no podías demandar y quitar a alguien la capa, porque eso era peligro de que le quites la vida. O sea, no podías quitar la capa. O sea, era... En un juicio era lo último que te podías llegar, o tal vez no llegar a eso. Otras cosas sí, pero la capa no se podía quitar a esa persona. Entendiendo lo que dice Jesús, Él estaba enseñando seriamente una respuesta, como digo, con una característica totalmente diferente. Que si alguien te demanda por alguna cosa, la mente del hombre obviamente es defenderte, ¿no? Te quieres defender, ir a juicio, ir a hacer cosas así. Pero Jesús pide una generosidad totalmente grande, revolucionaria. Una vez más, pide Jesús una respuesta totalmente diferente e incluso algo que convenza al que te está quitando. La actitud que pide nosotros Jesús en la Biblia es que si alguien te dice juicio y te gana y todo, que tú le digas, está bien, tienes razón, me ganaste y todo, te doy mi capa y también ten mi camisa y también mi saco. ¿Y qué logras con esto, dirías? Lo que Dios y Jesús quiere que logres con esto es que tal vez a esa persona, por tu actitud, la salves. Amén. Te das, ¿no? Para nosotros es bueno, ya le pagué, pero no se olviden que cristiano es un seguidor de Cristo y Él quiere que todos nos salvemos. Con una actitud así, lo que vas a lograr, esa persona va a decir, a ver, este está loco, le gané el juicio, ya le gané, yo qué sé, le gané el carro que hubo ahí, y todavía él me dice que tome las llaves de la casa. ¿Qué le pasa a este loco? O sea, poder luego tú decir, es que esto me manda a Dios a dar mucho más allá. Y con eso
la intención es de que esa persona se salve y llegue a conocer al Dios que tú amas y sigues, que por eso quieres obedecer las Escrituras. Esto es de otro mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta. Sigamos en la Biblia. Versículo 41. Si alguien te obliga a llevar una carga 1 kilómetro, llévasela también 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar a ti prestado, no se lo vuelva la espalda. Jesús dice, si alguien te obliga a ir 1 milla, entonces de 2 millas. También veía algo de historia en esto, tratando de aprender. Dice, los soldados del ejército romano de ocupación podrían exigir a la gente que llevara su equipo por 1 milla. O sea, los soldados tenían su mochila, si alguien fue al ejército debe saber, yo no fui, pero su mochila, su comida, sus utensilios, sus botas, su ropa, todo cargando. Y había una ley en la cual ellos podían obligar a una persona a llevar a cargar por 1 milla, ¿sí? Y había marcas de millas a lo largo de las carreteras principales. Obviamente esto para los judíos era humillante, ¿no? Pero ellos pilas, marcaron las carreteras. Justo tenía 1 milla, allá va la milla, dale con mala cara, ¡pum! Y hasta ahí te dejo. Y de ahí buscaba otro judío. Camina 1 milla más. Y así se manejaba normalmente esto, que ellos tenían que cargar las cosas del ejército. Entonces, los judíos despreciaban este requisito y ellos lo consideraban totalmente desagradable, totalmente denigrante. O sea, para ellos esto era como humillante y tal vez se tapaban la cabeza, solo eran agachados haciendo esto. Pero nuevamente, Jesús viene con algo totalmente más allá para enseñarles en esa época, ¿no? Dice, la enseñanza del reino de Jesús es ir más allá y más allá. Lo que demuestra es que el discípulo no está controlado por el resentimiento, sino es libre de servir. Eso es lo que quería enseñar. O sea, que no era cuestión de que este judío enojado y no quería. Les dice, tú tienes que hacerlo y servirle, no obedecer la ley. Tú tienes que servir a esa persona. Pero él es un soldado, no tiene nada que ver contigo, con Dios, no tiene nada que ver con Jesús. Sírvele. Aquí no está diciendo que sirva solamente a los judíos, que sirva solamente a la familia, que sirva sola. Es fácil, ¿no? Aquí en la iglesia es fácil servirnos. Ayer tuvimos una boda y fue muy especial. El matrimonio invitó a mucha gente. Y qué increíble, nos sentimos muy servidos por ellos, porque todos somos familia. Pero ¿y ahora servir a alguien que te cae mal? Que toda la vida te ha hecho malas cosas, que toda la vida te ha puesto mala cara, que toda la vida te critica y te tacha. Ese era el caso de los judíos, y esta es la enseñanza que Jesús les quería dar. Y nosotros también, ¿no? Es lo que quiere enseñarnos, que nosotros simplemente debemos tener una actitud de servir, no importa quién. Como decía el Chavo, haz el bien sin mirar a quién. ¿Se acuerdan de eso los que veíamos el Chavo, no? Es simplemente eso, ¿no? Suponer que tal vez esto, como digo, para estos soldados era tenaz y tal vez para ellos, ¿y por qué estos judíos sirven con tanta tranquilidad y con tanta felicidad después de entender las Escrituras? Y es lo mismo, ¿no? Obviamente vamos a tener una reacción nosotros, ¿y por qué esta gente sirve así? O sea, y quiere servirme más, ni me conoce, me da de comer, me lleva a la casa, me da a un lado, otro lado, hasta dinero me da. Pues es cuestión de servir, de ir más allá. Eso es lo que quiere Jesús. Aún va la Escritura ya al final, ¿no? Dice, al que te pida dale, y al que te quiera tomar a ti prestado, no te devuelva la espalda. En el 42. Jesús aquí nos quiere enseñar que hay que dar prestado. Obviamente no sabemos, ¿no?, que muchas veces no es tan bueno si sabemos que esa persona va a usar para drogas, va a usar para alcohol, pero al fin y al cabo, y la Biblia también enseña que seamos sabios y astutos para saber a quién ayudar. Sin embargo, de todo eso, la Biblia nos enseña que necesitamos dar. Deberíamos dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, sin importar esa persona qué va a hacer. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, no importa que esa persona, la mitad se use para comer. Vemos a veces en la calle indigentes y vemos mal, ¿no? A mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero veo en la calle y veo a un borracho y se acerca a pedir dinero. La verdad creo que la mayoría no le damos, porque sabemos que esa persona se va a ir a comprar más licor o se va a comprar drogas, no le damos. Y creo que es razonable, lógico. Pero volvemos a las Escrituras. Jesús dice, sin embargo, ¿puede pasar eso? Dale.
Si una persona sabe, si te pide algo, estoy poniendo ejemplos grandes, ¿no? Y sabes que esa persona no sabe hacer las cosas, y si estás bien en la posición de poder ayudar, la Biblia dice, dale. No importa que él lo vaya a perder todo. No importa que esa persona vaya a perder en vicios, en cosas. Tal vez eso simplemente el corazón de que tú hiciste, ese borrachito, esa persona drogada, alguien que usa así, un día se va a acordar y va a decir, si sabías que yo me iba a emborrachar y a drogar o iba a hacer cosas malas y me dabas, ¿por qué? Y ahí empieza a actuar Dios. Simplemente puedes decirle, porque Dios te ama y porque Dios quiere que cambies tu vida. ¿Sí entiendes el por qué Jesús iba más allá? No solamente se quedaba en que, no ves, tiene lógica como digo, ¿no? Pero lo que Dios quiere y Jesús quiere acá en las Escrituras es enseñarnos que debemos abrazar la generosidad. Ustedes escucharon que vamos a tener de Job nuestro aniversario de 18 años. Y sí, nosotros, esta fundación, pues funciona con sus aportaciones. Aún les cuento que también la iglesia, para que funcione, para que estén sentados donde están, para que no les haga frío, funciona con sus aportaciones, con sus ofrendas. Y tal vez en tu corazón, en tu cabeza está, pero están gastando mal, usan para otra cosa, yo no sé, mi dinero. O simplemente como decía, ¿cómo te llamas? Eduardo. Como decía Eduardo, simplemente no tengo, estoy mal ahorita económicamente. Pero la Biblia nos llama a dar generosamente. Que no importa si se lo maltrate, que no importa si se hace con ese dinero un mal uso, que tranquilos, no se lo hace aquí en la iglesia, va alguna acotación ahí, ¿no? Si quieren saber en qué se usa el dinero que ustedes dan en sus ofrendas, en sus contribuciones, tenemos auditorías del Estado que nos hace y está todo totalmente transparentado. Pero lo que Dios quiere es que des, a pesar de que sientas esa intención de que no están usando bien, da. Y eso te lo dice Dios, ¿sí? Te lo dice Jesús. Tienes que dar. Entonces el llamado es eso, ¿no? A poder dar sin pensar más allá, sin pensar en cosas que tal vez nuestro corazón engañoso y perverso dice todo lo contrario. Entonces, para hacer un resumen, Jesús dice, no a la venganza, no te olvides, no a la venganza que te hayan hecho algo malo. No nos dejamos controlar por el mal de los otros. Necesitamos nosotros tener nuestras propias decisiones y nosotros mismos saber cómo reaccionamos. Jesús pide generosidad grande, fuerte, abrazar la generosidad, porque tal vez así alguien se salve, uno más se salve. También Jesús pide no dejarnos controlar por el resentimiento, sino ser libres de servir. El resentimiento no debe controlar tus acciones al servicio. Jesús también nos enseña que siempre debemos ser generosos. La regla, como digo, va más allá de la que enseña el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque cuando vamos y tenemos venganza en nuestra vida, pues ahí no podemos ver a Cristo. Se nubla nuestra mente, se nublan nuestros ojos, y cuando hay venganza, eso se queda ahí. La naturaleza del ser humano es del desquite. Si me hiciste algo, yo me voy a desquitar, yo no me voy a dejar. Pero Jesús propone algo totalmente diferente. Llamar a seguir el ejemplo de Él. Llamar a seguir el ejemplo de quién es Él. Aún llamar a seguir el ejemplo de Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha visto en nuestras vidas cómo nos hemos portado? Que le hemos sido infiel a Él, hemos sido infiel a nuestras parejas, hemos sido infiel en nuestros estudios, hemos sido infiel en nuestra pureza, en nuestro dinero, no hemos sido rectos. ¿Y Dios te ha quitado la vida? No, no es cierto. Dios sigue siendo fiel. Él es el mayor ejemplo de eso. Y obviamente Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos sabido que Jesús murió por nuestros pecados? Que Él sufrió, Él fue lastimado, Él fue condenado. ¿Te ha quitado la salvación? No, no es cierto. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. La enseñanza de Jesús hace un llamado a algo más alto, algo más honorable, algo mucho más fuerte. Jesús es totalmente opuesto a la sabiduría del mundo. Y esto se nota en esta escritura justamente. Todo lo que Él quiere que hagamos no tiene nada que ver con lo que el mundo pide. El mundo pide justicia. El mundo pide eso. Jesús pide amor.
Este pasaje, y luego va a venir otro en la Biblia que va a hablar del amor a los enemigos. Peor todavía, ama a tu enemigo. Son los más controversiales de la Biblia. Así que les pido de veras que oremos mucho por poder entender estas escrituras. De lo contrario saldremos aquí vacíos, porque como leíamos en Hebreos, nosotros no queremos escuchar estas escrituras porque nos parecerán que son una locura. Muchas personas dirán en este punto, esto no tiene sentido. Sí, para el mundo no tiene sentido la realidad. O tal vez dirás, si estás viniendo por primera vez o ya viniendo seguido, aquí hablan locuras, o sea, esto es imposible ya vivir. Yo quería que me hablen de un Dios que me ama, de un Dios que cierre los ojos y me perdona. De eso quería escuchar yo el día de hoy. Pero no que pueda perdonar, no que pueda hacer más cosas. Tal vez dirás, vine a un lugar que me equivoqué. O dirás, ¿en dónde me metí? ¿En qué parte me metí? Esta gente de a de veras lee la Biblia de a de veras, ama a Dios. Te cuento que buscamos amar a Dios. Si estás aquí acompañándonos en esta mañana, si estás ya varias veces, insisto, te cuento que buscamos seguir a Dios, pero de una manera muy radical. No somos perfectos, no buscamos perfección. Buscamos en nuestra vida rectitud delante de Dios. Como decíamos en las prédicas anteriores, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que cuando nos equivoquemos reconozcamos. Eso es lo que queremos. Además te cuento que estas son palabras de Jesucristo, tanto para discípulos como las que no vienen, no son parte de nuestra comunidad, nos están acompañando en esta mañana, son palabras de Jesucristo. ¿Y saben qué espera Él? Que obedezcamos. Nada más. O sea, suena cruel, suena duro. Me acordaba conversando con Esteban cuando él nos decía la otra vez, ¿no? Si en la Biblia dijera que los gringos no van a entrar al cielo porque son gringos, habría que aceptarlo, aunque parece una locura. O en mi caso, si diría la Biblia que los del Carchi no entramos al cielo, como nos dicen, por muy caballos, se nos dice, pues hay que aceptarlo, es la palabra de Dios. Si en este momento tú estás pensando de que esto es una locura, pues tienes que decidir qué quieres hacer en tu vida, si aceptar la palabra de Dios o aceptar la sabiduría del mundo. Él solamente espera que lo pongamos en práctica. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la gente esto no quiero ponerlo en práctica, simplemente dice que es de otra época. Dice la gente que esto es muy difícil, imposible de vivir. ¿Cómo voy a poner la otra mejilla si lastiman a mi familia? O sea, si le gritan a mis hijos, yo voy a reclamar rapidito, bravo, como un toro, o a mi esposa. ¿Cómo voy a ir simplemente a decir qué pasó? Y decirle, entiendo, necesito más allá, o sea, poner la otra mejilla. ¿Cómo vivir esto? Decimos. O tal vez muchos de nosotros mejor rogamos que nunca nos tenga que pasar esto, ¿no? Para que no ser probados en esta parte de la Biblia en nuestra vida. Y creo que es una reacción lógica. No queremos que nadie nos encuentre en la calle un asesino, un violador y que quiera acabar con nuestra familia, porque defenderíamos lo que amamos. Pero insisto, el estándar de Jesús es superior a todos los niveles cuerdos de convivencia. A veces por eso la Biblia dice en muchas partes, ¿no?, que nos llaman locos. Esto no tiene mucha cordura lo que decía Jesús, pero hay que vivirlo. Pero otra vez, Jesús lo dijo, lo vuelvo a repetir, mis amigos, hermanos, bienvenidos en esta mañana. Jesús lo dijo, hay que vivirlo. ¿Y por qué? Porque Jesús lo vivió. Y si eres cristiano necesitas seguir su ejemplo, en todo, no solo en lo chévere, no solo en el servicio, en el dar, en lo fácil, en todo. Jesús dio la otra mejilla. Vamos a Primera de Pedro. Estamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Espero que a pesar de que las escrituras están siendo bastante intensas y fuertes, te animes a ser un buen cristiano, a hacer lo que Dios quiere. Primera de Pedro capítulo 2, 23 al 25 dice la Biblia: cuando profería insultos contra él,
no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos la justicia. De sus heridas ustedes han sido sanados. 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Jesús mismo vivió estas escrituras. Por eso Él podía predicar esto a la gente. Por eso Él podía hablar de poner la otra mejilla. Dice la Biblia, cuando lo insultaban, Él no contestaba con insultos. Lo dice que Él lo hacía así. Es la actitud, si te llamas hoy cristiano, discípulo, es la actitud que debes tomar. Si te insultan, no contestes con insultos. Cuando te amenazan, no amenaces, sino encomiéndate a Dios. Entrégale a Dios, que es el que juzga con rectitud. Eso dice la Biblia, ¿no? Esto se logra con una profunda relación con Dios, mis amigos. ¿Qué es lo que podemos aprender de Cristo en esto? Que Jesús no era como nosotros, que Él sí se pasaba 40 días orando, ayunando. Nosotros a veces 20 minutos, media hora ya no queremos hacer más. Jesús tenía una vida diaria con una relación con Dios. No solamente venía los domingos o los miércoles o la charla, o bueno, cuando tenga tiempo a lo que fuera. ¿Cómo puedo vencer así y vivir las escrituras que dicen aquí en la Biblia? Jesús lo vivió, por eso Él nos exige que lo vivamos. Así de sencillo, esto no es opcional. Él nos exige que vivamos de esta manera. Esto no se trata de ser aún buenas gentes, ¿no? Como los cristianos comúnmente, soy buena gente, qué chévere, yo soy chévere ahí. Tampoco se trata de ser lento, ¿no? Como tal vez pensarás, no, estos cristianos están locos, el mundo se los va a comer, el mundo no, con ellos no tiene nada que ver, o sea, por eso se les burlan, porque hablan cosas así que son imposibles. No se trata de ser tonto. Mis amigos, mis hermanos, esto se trata de puro amor, de amor y de más amor. Desde lo más profundo del corazón, desde la intención misma. Esto se trata de amar, no hay otra respuesta. Y Dios nos lo muestra en Juan 3:16, que todos sabemos de memoria. Dice la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no dio la otra mejilla. Dios dio todo de Él, lo que más amaba, lo especial, lo esencial, lo delicado. Tú dirás, aquí me duele, mejor pégame acá. No, Dios dio lo más increíble para Él. Dio a su Hijo. O sea, imagínate que la Escritura te dijera, no solamente des la otra mejilla. Si alguien te lastima y quiere hacerte daño, entrega a tu hijo. Ay. Eso hizo Dios. Aún el estándar que Dios nos pone es más bajo del de Él y del de Jesucristo. No tenemos excusa para no vivir estas escrituras. Él ya lo hizo todo. Tenemos una gran enseñanza ahí. Aún pensamos que podría ser fácil, digamos que ciertas cosas, pues listo, yo voy a no insultar, a no gritar, o aún creo que de los de aquí no llegaríamos a matar. Yo no veo aquí ninguna cara de asesino. Déjenme ver. Sí, yo no veo nada. ¿No es cierto? Creo que no vamos a llegar a eso. O sea, realmente si alguien nos atrata y maltrata a nuestra familia, creo que no vamos a matar a la porque somos que amamos a Dios y queremos saber de Él. Entonces eso es bueno, ¿no? Pero y estas cosas las podemos decir. O si alguien te grita, aún podemos llegar a decir, bueno, yo no te grito, voy a contestarte de una manera suave, voy a callarme y todo. O sea, no hay problema. Creo que no vamos vamos a poder lograr estas cosas. Pero me ponía a meditar y a pensar. Pero cuando discutes con alguien, ¿qué dices en lo profundo de tu corazón? ¿Te quieres desquitar? ¿Quieres tener la razón? A eso estaba refiriéndose Jesucristo. En lo profundo del corazón, que tengas una buena intención y un corazón sano. Cuando alguien te hace algo, de quieres desquitarte, ¿no es cierto, chicos? Con los hermanos, ¿no es cierto? Los que están aquí,
Si tu ñaño te hace algo, le vas y le quitas lo que te quitó. No le dices te dejo, ¿no es cierto? Coges, no estás ahí, ¿no? Si alguien alguna cosa no te quiere dar, te quieres ahí desquitar de alguna manera. Cuando un profesor te hace algo o simplemente le caíste mal al profesor, en tu corazón no está, universitarios jóvenes, ¿cuándo se acaba con este profesor? O sea, ¿cómo tengo que orar con él? En tu corazón te llenas, ¿no? De ese enojo, de esa ira, de que ¿por qué me puso el ojo? ¿Por qué me puso este profesor eso? De esto también estaba hablando Jesús, ¿no? Cuando tu esposa no te pone buena cara cuando llegas a casa, cuando llegas cansado, o tu esposo, ¿quieres que te sirva? Tal vez no dices nada, dices, porque sabes que eres un cristiano. Está bien, pero profundamente en tu corazón, ¿qué dices? ¿Cuándo aprenderá ella? Solo yo tengo que servir. ¿Cuándo aprenderá él? Solo yo tengo que hacer las cosas. En tu corazón no lo dices, ¿no? Pero estás ahí. Me voy a orar mejor. Te vas a orar. De eso habla Jesús. Profundamente de eso, de tener en lo profundo de tu corazón qué es lo que tienes. ¿Qué hay en lo profundo de tu corazón? Pregunto en esta mañana. Desquite, venganza, no me voy a dejar. Yo tengo la razón. Aún el tener simplemente la actitud de que yo tengo la razón, ya se vuelve ese corazón engañoso que maltrata y tiene venganza profundamente. De eso habla Jesús, de lo profundo del corazón. ¿Y ahora qué hacemos? Pedazos de escritura, mejor pasemos al siguiente, ¿no es cierto? Bueno, también va a estar difícil amar a los enemigos. Pasemos a Mateo 6, ¿no es cierto? Porque son escrituras que va a ser difícil aprender. Pero mis amigos, pues en esta mañana espero que cada uno de nosotros salgamos tomando decisiones. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Tenemos el gran ejemplo. Jesús lo pudo hacer. Jesús lo hizo con mucha oración, con mucho ayuno, lo hizo con constancia y con una profunda relación con Dios. Son unos pequeños ejemplos de cómo lo hizo Jesús. Lucas 6, 12, 13. ¿Qué dice la Biblia? Pues gracias a Dios tenemos el ejemplo de alguien que lo logró, ¿no es cierto? Entonces podemos seguir su ejemplo para poder vivir estas escrituras. Lucas 6, del 12 al 13. Dice la Biblia: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Toda la noche orándole a Dios. Marcos 1:36. Dice la Biblia: Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te está buscando. Jesús respondió: vamos de aquí a otras aldeas cercanas donde también puedo predicar. Para esto he venido. Él siempre estaba conectado con su Padre. Él siempre estaba conectado desde lo más profundo con Dios. Vamos ahí, por favor, a Mateo 14. Mateo 14. Dice la Biblia, versículo 13 y 14 se están hablando. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se acercaron y lo siguieron a pie desde los poblados. El 13 nada más. Jesús siempre buscaba los sitios solitarios para acercarse a Dios, para orar. Él no era que, a veces podemos pensar, pero era Jesús, era el Hijo de Dios. No, él necesitaba orar y acercarse a Dios. Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice:
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, les dijo a sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, dijeron sus discípulos, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Jesús oraba y enseñaba a orar. Por eso él podía tener este corazón, porque él oraba mucho, ayunaba. ¿Cuántos de nosotros nos es difícil tal vez ayunar o no queremos llegar a ese paso? Pero por eso tuvo ese corazón. Hechos 3, Mateo 4, 1 al 3, por favor. Mateo 4, 1 al 3. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él ayunaba 40 días y 40 noches para poder tener este corazón. O sea, imagínate, una intensidad profunda en su relación con Dios. Hechos 13. Hechos, capítulo 13, versículo 2, por favor. Dice la Biblia: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. También los discípulos empezaban a hacer esto, ayunar. Eso es necesario, es la única manera de poder tener este corazón. Isaías 58, 6. Vamos al Antiguo Testamento. El ayuno que he escogido no es más bien que rompan las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar al lado a sus semejantes? El ayuno venía desde antes, era algo que los judíos lo sabían, los discípulos lo sabían, Jesús lo hacía. Entonces es algo que necesitamos hacer para tener este corazón que Cristo tuvo. Cristo también era muy constante en lo que hacía. No solamente venía a veces a las reuniones, o a veces leía la Biblia, o a veces solamente tenía discipulado, o a veces confesaba sus pecados, o a veces quería aprender de Dios. Él era constante. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Eso también nos enseña Cristo. ¿Qué dice la Biblia? 15:58. Por tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de su trabajo en el Señor no es en vano, constantes. Hechos 11:23. Dice la Biblia: cuando él llegó y los vio, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Constancia, fidelidad. Mateo 26. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Mateo 26, 40. Dice la Biblia: luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús enseñando constantes, estar alertas, estar despiertos. No solamente cuando necesitemos, estar ahí. Y lo que más tuvo Jesús con Dios fue una relación profunda con Él. Esto es lo que necesitamos. ¿Y cómo haces la relación profunda con Dios? Tal vez tú que vienes por primera vez no entiendes mucho de qué se trata esto. Justo eso es, ¿no? Orar, ser constante, leer la Biblia, ayunar. Eso construye una relación profunda con Dios. Y a eso te invitamos esta mañana.
No te invitamos a que vengas a escuchar un bonito mensaje. Lo que nos interesa es que tú puedas tener una profunda relación con Dios y que eso te lleve a vivir las Escrituras. Porque lo otro es bien difícil. Si tú no construyes esta relación con Dios, las Escrituras es complicadazo vivir. Por eso te invitamos, date la oportunidad, arriésgate, no pierdes nada. ¿Sí? Lo único que te pedimos de tu tiempo, mi amigo, es que nos des 1 hora, 2 horas al día, tal vez unos 2 días a la semana. Te pedimos de ti que vayas y ores a tu casa y te arrodilles. Te pedimos de ti que leas la Biblia, que busques en él lo que Dios quiere. Creo que no es nada imposible. Han hecho cosas mucho más grandes. Es la única manera de entender las Escrituras. Y eso es lo que te animamos. Si en esta mañana alguien te invitó o tienes una persona al lado, si vienes por primera vez, pues dile, yo quiero aprender cómo hacer eso que me parece una locura. Sí, es una locura, pero se puede. Dile a la persona que estás al lado, no te vayas sin cuadrar esa cita. Igual los hermanos en la fe, aquí en la iglesia, ¿no? Si nos hace falta esto, pues hoy mismo habla con tu discipulador. Yo quiero vivir esas Escrituras. De lo contrario nos estamos volviendo religiosos si no las vivimos. Amén. Yo quiero tener un corazón así, profundamente, sin ningún prejuicio ni venganza. Las Escrituras son las que nos van a ayudar del ayuno y la oración. Pide ayuda a tu discipulador, pide ayuda a tu amigo, a que te ayude a vivir así las Escrituras. Juan 1 del 1 al 4. La relación de Jesús con su Padre. Dice la Biblia, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Jesús era uno solo con Dios. Dios desde el principio fueron uno solo. Y eso es lo que Dios quiere ser contigo. Tener una relación íntima, profunda, vivir contigo el día a día. Mateo 26, 39. Dice la Biblia, Mateo 26, 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús haciendo la voluntad de su Padre, aún siendo difícil. Pero eso Él lo podía hacer porque tenía esa profunda relación con su Padre. Esto es lo que necesitas para vivir las Escrituras. Juan 5, 19. 2 escrituras más y acabo. Espero que las hayas anotado, que puedas revisarlas en casa y puedas meditar en ellas. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Eso es lo que Dios nos llama para poder vivir las Escrituras. Que yo, que tú, que nosotros no hagamos nada por nuestra propia cuenta. Es la única manera de tener una relación profunda con Dios. No podemos solamente ponerle a Dios en ciertas partes de nuestra vida y sacarle de otros lados. No podemos decir: hasta aquí te metes, Dios. No te metas con mis hijos, no te metas en mis estudios, no te metas en mi trabajo, menos en mis emociones. No podemos decir eso. La única manera de vivir un cristianismo profundo y real es así: no hacer nada si Dios no lo quiere. Suena difícil, amigos. La verdad, espero haberlos animado de alguna manera leyendo las Escrituras esta mañana. Suena complicado, pero es la Biblia y hay que cumplirla. Hay que obedecerla. Es la voluntad de Jesús y hay que obedecerla. Y al final el resultado de tener esto es algo increíble. El resultado de vivir esto de esta manera, las Escrituras de esta manera, es algo muy especial, que lo dice la Biblia en Mateo 5:9. Dice la Biblia en Mateo 5, capítulo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Buenos días, gracias.